muy compleja y no hay red. Lamentablemente no hay contención, red. ninguna. No hay red. Vamos a conversar con Luis Brustein. Dije esto para decir que nos estaría diciendo Eve, que estaría gritándole Eve a la sociedad argentina en este momento, ¿no? Por supuesto no lo imaginamos, pero bueno, no la tenemos acá para escucharla y para que nos oriente. Está Luis Brustein en línea, él es periodista, es columnista de Página 12 y es columnista de este programa, por supuesto. Luis, ¿cómo estás? Bien. Por supuesto, yo los escucho a ustedes. Qué bueno. Y tengo el privilegio que no tienen los demás oyentes, que les puedo comentar las cosas que... Y sí, claro. En voz alta, ¿no? Y nosotros Porque estamos esperando. Pueden escribir, claro. Te estamos esperando. Pero, vos sabés que me sorprende la decisión esta de la Cámara Federal de suspender o dejar congelada la causa de Andis. De Andy, porque tienen que evaluar o investigar si las grabaciones fueron truchadas o son reales. Porque entonces la causa Cuadernos no solamente se investigó el origen de los cuadernos y la fotocopia, sino que además se llegó a la conclusión que está recontra truchada. Claro. Y esa causa se para porque tienen que investigar el tema de los audios. Sí. Entonces a la causa de los cuadernos directamente hay que cerrarla, ¿no? Sí. Es decir, hay un doble... Pero eso es algo que que lo venimos conversando hace muchísimo, es decir, todas pruebas fraguadas, fotocopias, tachaduras, se comprobó que la letra no es toda la misma, que en un lugar la letra es de una persona, que en otro lugar las enmiendas las hace otro con otra caligrafía, es decir... Totalmente. Y, encima que hay agregados, sí. Hay cosas que se borraron, hay nombres que se pusieron a propósito para involucrarlo. O sea, pero yo lo que digo es que a la otra causa la frenan porque tienen que estudiar que un elemento que no fue incorporado en el cuerpo probatorio de la causa. La tienen que suspender porque tienen que investigar la veracidad de la prueba. En el caso de los cuadernos, donde está comprobada que es todo trucho, pues entonces, ¿por qué no la cierran? O sea, la Cámara Federal tendría que intervenir ahí también. Claro, pero además, esta causa no tiene ningún sentido porque está todo truchado. Luis, que uno de los jueces que vota esto es Martín Irursun, que entre otras cosas le recomienda al juez Sebastián Casanelo que también, al paralizarlo, la corte con el tema de las prisiones preventivas. Irursun fue el inventor de las doctrinas de las prisiones preventivas por las dudas. Por las dudas eran. Sí, por preventivas, pero para determinadas personas. Claro. Sí, obvio, claro. De determinada identidad política. Claro, porque decían que los funcionarios kirchneristas tenían un poder inercial por haber pasado por el gobierno, pero cuando tuvieron que abrir causas contra funcionarios o contra el mismo Macri, sí, ¿no? Esa tesis de Irurson nunca se aplicó. Igual en este caso. La verdad que además Irurson era un hombre que venía con otra perspectiva, ¿no? Cuando en su momento, y después se convirtió en una pieza de juego de poder interno en la justicia. La verdad que una vergüenza en ese sentido, por lo menos una carrera ensuciada por ese tema, ¿no? Pero en general hay esa doble vara que demuestra que a la derecha, a los gobiernos conservadores o a los movimientos conservadores, se llenan la boca con el tema de la corrupción o de la justicia y demás, y después lo que queda tan en claro es que la justicia les importa un pepino, como a Pepín Rodríguez, Simón, ¿no? Como un pepino como a Pepín, sí. Sí, vos acordate, cuando él se escapa, cuando ganan las elecciones Alberto Fernández, él se escapa
a Uruguay. Está prófugo 3 años, a pesar de que Uruguay no le concede la categoría de refugiado político, ¿no? Exacto. O sea, tendrían que haber resuelto la entrega, la extradición de Rodríguez Simón inmediatamente. Pero como había un gobierno de derecha, que era el de Luis Lacalle Pou, el tipo se las arregló para manipular a la justicia y hacer que Rodríguez Simón recién volviera cuando cambiara el gobierno y porque apenas cambió el gobierno otra vez y asumió Javier Milei, rápidamente lo mandaron a Pepín Rodríguez, que rápidamente fue absuelto de culpa y cargo, sí, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que había una mesa judicial que funcionaba en la Casa Rosada, que esa mesa judicial sacaba y ponía jueces, dirigía las causas a los jueces que le respondían a ellos. Es decir, eso fue sabido y sin embargo esa causa también quedó absolutamente en el aire y desarmada. Bueno, ahora se produjo una situación también interesante para ver cómo la va a resolver la justicia argentina, porque el juez Daniel Rafecas concedió la extradición a 5 bolsonaristas acusados de participar en el intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil. Ustedes saben que Jair Bolsonaro, el expresidente, está cumpliendo una condena de 27 años por haber impulsado un golpe de Estado contra el presidente Lula. Cuando se produce se abre esa causa en Brasil, hay un malón de bolsonaristas que huyen para todos lados. Y se calcula que alrededor de 1000 bolsonaristas que tuvieron algo que ver con el intento de golpe de Estado, se vinieron a la Argentina. Algunos de esos figuran en las causas que están abiertas en Brasil contra los participantes en el golpe de Estado. Entre ellos un asesor importante del gobierno de Milei, que es Fernando Cerimedo, sí, ¿no? Pero hay alrededor de 60 bolsonaristas que están reclamados por la justicia brasileña. Estos personajes pidieron ser aceptados como refugiados políticos. Y hay una comisión que funciona en todos los países que tiene que decidir si acepta ese pedido o lo rechaza. Aceptarlo implica desconocer la justicia del país de origen, porque en este caso estos personajes tienen causas abiertas en su país de origen. Y aceptarle el carácter de perseguidos políticos implicaría desconocer la legalidad de las decisiones de la justicia, en este caso de Brasil. Entonces la comisión que tenía que decidir si les daba el estatus de refugiados políticos, se lo rechazó. Prefirieron no meterse en despelotes institucionales con Brasil. 5 de esos, en este momento, Rafecas les dio la extradición. O sea, en teoría, tendrían que viajar a Brasil para ser juzgados, ¿no? Con condenas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión, porque a Bolsonaro le dieron 27. Sí. Algunos de los que están aquí son personajes que tuvieron bastante participación en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esta decisión del juez Rafecas puede ser apelada en la Corte, y en realidad la que va a decidir los tiempos, ¿no? Cuándo va a dar la extradición o no, va a ser la Corte. O sea, la pelota de la política internacional y demás, como la cuestión institucional es demasiado delicada, se la pasan a la justicia
para que la justicia, como pasó con Pepín Rodríguez en este caso, ¿no? Donde fue protegido por el gobierno de derecha en Uruguay, el gobierno de derecha operó sobre la justicia uruguaya y entonces se atrasó la devolución de Pepín Rodríguez a la Argentina durante 3 años. Bueno, en este caso, la Corte va a ser la que va a manejar los tiempos. Y de alguna manera va a quedar en evidencia hasta qué punto estos personajes juegan a la política junto con el gobierno y en función de las decisiones y los intereses de políticos del gobierno y su posición ideológica, ¿no? Bien, clarísimo, Luis. Bueno, estamos viendo, estábamos repasando también hoy, recordando a Eve, y bueno, ahora en un ratito vamos a compartir algo bueno, del gobernador. Estuvo, se hizo un acto ahí en la plaza, en vuelta, como siempre. Estuvo Kicillof. Así es. Kicillof y bueno, y sus ministros. Es el mes de los derechos humanos. O sea, hay muchas actividades y por eso me parece importante el recordatorio a la figura de Eve y la reivindicación permanente de la vigencia y de la importancia de los derechos humanos, mucho más ahora cuando hay un gobierno que los desconoce. Sí, y renunció Baños también, digo, ya que estamos hablando de la agenda de derechos humanos, renunció, no lo dijimos al principio, renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos, este hombre, ¿no?, que, bueno, niega los 30.000. Sí, lo hizo en la ONU, nada menos. Claro. Sí, se desconocen las razones por las cuales renunció. Hasta ahora no tenemos información disponible sobre los motivos por los cuales habría renunciado, pero bueno, si viene un recambio, probablemente tiene que ver también con cierto desgaste, ¿no?, de la figura de Baños. Yo creo, vos sabés que cuando estos personajes se van sobreactúan algo, es porque están jugando una interna, ¿no? Y yo creo que a se le venía la guillotina y sobreactuó su posición antiderechos para ver si frenaba la patada en el traste que le iban a dar. Finalmente se lo dieron. No sucedió. Claro. Y pasó a la historia por negacionista. Y pasó a la historia como un mamarracho de los derechos humanos, ¿no? De los antiderechos humanos. Bien. Y hay que ver a quién ponen en su reemplazo. Yo no espero nada bueno. Este gobierno ya sabemos las posiciones que circulan. ¿No? Vamos a ver, ¿no? Porque ya pusieron a un militar en el Ministerio de Defensa. Veremos ahora qué pasa en esta Secretaría de Derechos Humanos. Luis, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Dale. 18:59 minutos. Estamos ya pisando el momento de la media vuelta. Y como les decíamos, hay bastante información. Me alegra mucho ver que en algunos portales están recordando a Eve en su cumpleaños. Hoy cumpliría 97